precio fijo, puedo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo un poquito ahora. Acá están los productos que ofrece PIMA. Renta variable son todo el mercado accionario, renta fija, pública y privada. Recordemos que las obligaciones negociables no necesariamente tienen que ser empresas públicas, es decir, empresas que coticen en bolsa, pero sí tienen que seguir los reglamentos de las NIF. Un ejemplo es Arcor, Arcor o la Serenísima. Arcor y la Serenísima colocan mucha deuda en el mercado de valores argentinos, pero ninguna de las dos tiene acciones cotizando, ¿sí? Fideicomiso financiero, derivado financiero, CDRs, pases, cauciones, opciones, etc. Mercado de valores argentinos, los accionistas, ¿sí? El mercado de valores lo que hace es prestar algunos servicios de cotización, más que nada lo que es software en general, etcétera, ¿sí? Son respaldos al funcionamiento de mercados argentinos. Madbarrofex, lo que les explicaba, ¿sí? Es el mercado institucional que se negocian contratos de futuros y opciones sobre activos. Sobre todo los commodities, la soja, dólar futuro son los dos mercados más grandes. Cuando se hable de dólar futuro, cada vez que escuchen hablar los contratos de dólar futuro a diciembre están en 1400, 1600 y pico ahora, siempre sacan la cotización de Madbarrofex, ¿sí? Tenemos lo que es Argentina Clearing y Registro, que es quien convalida las operaciones y las distintas empresas que permiten el funcionamiento en general. Bueno, está especializado en lista de futuros sobre monedas, commodities agrícolas, oro, petróleo, energía, soja, etcétera. Índice accionario, acciones individuales, porque es quien regula las opciones. Así como las opciones se emiten sobre agro, también hay gente que emite opciones sobre acciones de empresas. Ahí es donde empieza a ser todo una ola en general. Y bonos y tasas de interés de algunos bonos en particulares, Rofex los compara, ¿sí? En general te dice si es buena tasa, no es baja, etcétera. Cómo puede ser recibido un poco en el mercado secundario. Bueno, MAE, que es el mercado abierto electrónico, que es el que permite y nuclea a todos estos mercados que veíamos y permite que funcionen entre sí. Porque imagínense que uno tenga que ir a Bima para operar, después tenga que ir a Matbarrofe, después tenga que... Lo que hace MAE es bajar todo esto a tierra y dárselo a un broker, dárselo al banco y dice, toma, acá todos tus clientes van a poder operar sin necesidad de tener que ir mercado por mercado, ¿sí? MAE lo que hace entonces, agarra y nuclea todo esto, ¿sí? El MAE también es donde se empiezan a liquidar, por ejemplo, las exportaciones, donde se liquida mediante el MULC, que es el Mercado Único Libre de Cambio, se empiezan a pagar también lo que se importa, se liquidan exportaciones, entonces generalmente MAE mueve un volumen de divisas y que siempre termina siendo el determinante para saber si un día el Banco Central compra, si el Banco Central vende, etcétera. Pero bueno, esto es un poquito más técnico y operativo, pero MAE también se encarga de ir midiendo todas esas cuestiones. Bueno, acá está la interconexión que les explicaba, que es lo que logra MAE, ¿sí? MAE logra que con un simple clic o un simple comprar-vender podamos estar operando. Las funciones de los distintos mercados, cada mercado tiene su reglamento, etcétera. Y no los quiero aburrir un poquito con eso. Vamos a la cámara compensadora, que es la parte importante. Bien, las cámaras compensadoras lo que hacen es actuar en la liquidación y compensación de las operaciones. Un ejemplo, un pago de dividendos. Por ejemplo, sale mañana Loma Negra y dice le voy a pagar 500 pesos por acción a mis accionistas. Bueno, yo puedo tener una acción de Loma Negra, Santi puede tener 50 acciones de Loma Negra, no sé, Sergio, veo ahí en el chat, puede tener 300 acciones de Loma Negra, 1000 acciones, y cómo hace Loma Negra para saber a qué accionista tiene que ir y pagarle. Lo que hace es dirigirle el dinero a la cámara compensadora y cámara compensadora es la que se encarga de distribuir
esto entre todos los accionistas. Por eso generalmente existe también esto de la fecha de ex dividendo, la fecha de dividendo, etcétera, para poder nuclear y hacer un clearing de todo esto, ¿sí? No solamente de los dividendos, sino también de la liquidación de títulos, cuando hay un split de acciones, etcétera, pero el dividendo es la forma más simple de entenderlo, ¿sí? El agente de depósito colectivo, caja de valores, este es para mí el más importante de todos, más allá del funcionamiento. Caja de valores es quien custodia los títulos de los accionistas. Todos los títulos están depositados en caja de valores. Caja de valores es quien da la seguridad y la certeza de que esos títulos valgan lo que dicen valer y pertenezcan a quien dicen pertenecer, ¿sí? Por eso es la importancia de que Caja de Valores supervise a su vez a los agentes. Por ejemplo, se dan casos de que hay brokers que en las condiciones de uso generalmente no son leídas, ¿no? Pero ellos te avisan que van a negociar con tus acciones. Es decir, yo compro 10 acciones de Microsoft y el broker me dice, yo de esas 10 acciones, 3 voy a usar para generar interés prestándolas, para que puedan negociar en contratos futuros, etcétera. Pero yo te aseguro que si vos las querés vender, las podés tener en cualquier momento. Bueno, Caja de Valores es quien se encarga de custodiar todos estos movimientos y que efectivamente las que usen sean 3, no sean más, y realmente estén cubiertas después cuando uno necesita vender, ¿sí? En Argentina no se acostumbra a esta práctica, la verdad. Uno puede entrar a la página de Caja de Valores, cargar su número de cuenta comitente, que es así un número como en la caja de ahorro, y ver todos los movimientos que tiene más allá de lo que uno hace de compra y venta, ¿sí? Generalmente no difiere sobre lo que uno tiene en el broker. Se han dado casos, sí, se dieron casos, generalmente fueron casos legales porque como les digo, estaban en las condiciones, en los términos y condiciones de uso del broker. Pero bueno, hoy en día la verdad no se acostumbra mucho en Argentina, pero sí en el resto del mundo es bastante común que ocurra eso. Por eso también existen los contratos por diferencia. ¿Se me escucha? Creo que se me fue el wifi. Bien, bien. Bien. Seguimos un poquito. Bueno, caja de valores. Y en resumen un poquito todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? El mercado de capital argentino, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores, los distintos mercados, BIMA, Matbarrofex, las emisoras, que son quienes colocan, ¿sí? La Cámara Compensadora, los agentes registrados, los idóneos, acá es donde entran los brokers, los bancos, donde estoy yo también, los agentes de negociación, quienes son los que permiten que se compren, se venden, y los distintos agentes que incluye el mercado de capitales argentino, ¿sí? Las ALICs. Vamos con las ALICs y vamos con los agentes productores y ya pasamos a un tema un poquito más interesante. Las ALICs son los brokers, en definitivas cuentas, ¿sí? Las ALICs es el agente de liquidación y compensación, es quien te permite abrir la cuenta comitente y operar en ella, ¿sí? Vamos a ver alguna. Vamos a ir a Invertir Online, por ejemplo, ¿sí? Invertir Online es una ALIC que pueden ver todos los datos acá debajo, ¿sí? Uno acá se abre la cuenta comitente, acá está la LIC número 273 en CNB, está registrada, es un agente colocador y distribuidor integral de fondos comunes de inversión, es un agente de liquidación y compensación integral. ¿Sí? Bueno, hay dos tipos, la integral, la propia, con algunas diferencias. Acá es donde uno se abre la cuenta y arranca a invertir. ¿Sí? Esas son las ALICs. Los bancos también funcionan como ALICs, pero deben registrarse aparte, ¿sí? Las estructuras jurídicas son personas jurídicas, tienen que tener un patrimonio neto mínimo que a diciembre del 2023 era de 2 millones de dólares para iniciar a operar, ¿sí?
¿Qué hacen? La segregación de activos propios de sus clientes, es decir, la LIX puede tener tenencia de activos, pero deben diferenciarla todo el tiempo del cliente. Hace la auditoría externa anual de los sistemas en general, a ver si va todo bien, ¿sí? Lectura de los estados contables, etc. El funcionamiento de las ALIX es lo que a nosotros, inversor minorista, nos permite llegar al mercado de capitales, ¿sí? Y tienen obviamente todas las ALIX un personal de asesoramiento, promoción, etcétera, inscripto siempre en el mercado de valores. Agente de negociación y agente productor es donde entra mi rol. Yo soy quien estoy en teoría capacitado para poder brindarles el servicio, para poder decirle inviertan acá, realicen esto, etcétera. Y algo que me otorga a mí la matrícula es poder hablar públicamente de todos estos temas, poder hablar públicamente de valores negociables, etcétera. Si en teoría por una protección al inversor minorista para evitar estafas, etcétera, está prohibido de salir a decir compren tal acción, vendan tal acción, compren tal activo, etcétera, para evitar estafas. No sé si conocieron este caso de Cositorto, todas estas cuestiones similares, por eso justamente existen todas estas reglamentaciones en general, ¿sí? Bueno, existen distintos tipos de agente, agente de administración de producto de inversión colectiva, que son quienes después crean los fondos comunes de inversión, los agentes de calificación de riesgo, que ya hablamos un poquito de eso, y agente de colocación y distribución, que lo único que hacen es tomar las acciones o las obligaciones negociables de una empresa que por ahí no quiera salir públicamente y las conecta con algún inversor directo para no necesariamente pasar por el mercado de valores, ¿sí? Bueno, después tenemos la agente custodia, que es caja de valores, la agente calificadora de riesgo, como les explicaba un poquito. Y ahí pasamos a lo que son los inversores calificados, como para terminar esta parte. Bien, inversor calificado es todo aquel que puede a ustedes ofrecerle o hablar sobre lo que es inversiones, ¿sí? El Estado puede emitir bonos, ¿sí? Los organismos internacionales también, los fondos fiduciarios pueden tener un objetivo de inversión, la ANSES emite bonos o compra bonos de deuda pública generalmente, que es donde están invertidas las jubilaciones, las cajas de ahorros previsionales, los bancos, fondos comunes de inversión, etcétera. Todos estos organismos, entes que están acá son calificados como inversores, son clasificados como inversores calificados y es lo que nos permite saber si realmente es algo legal, si realmente están regulados, etcétera. ¿Sí? Bien, acá está un poquito el funcionamiento del mercado. ¿Sí? CNB hace la oferta pública, la empresa emite sus acciones, ¿sí? Existe el mercado primario y el mercado secundario. Cuando generalmente se emite una obligación negociable, por ejemplo, una deuda, pasa primero por el mercado primario, donde se emiten los títulos, el ente colocador los lleva a el inversor y licitan. Generalmente se licitan montos, se licita tasas y la tasa es lo más común de licitar. Les voy a mostrar eh, una licitación que se hizo hace poco. ¿Sí? No sé si conocen la empresa Aluar de aluminios, es una de las empresas de aluminio junto con Ternium más grandes de eh, Argentina y esto es un prospecto de emisión de deuda que realizó la empresa, ¿sí? El 15-16 de junio, si no recuerdo mal, perdón, 5 de junio de 2024, ¿sí? ¿Qué tiene este prospecto? Tiene todo. ¿Quién es la emisora? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra? ¿Quiénes van a distribuir y a colocar los títulos? ¿Sí? Acá están enumerados todos los colocadores con sus direcciones, etcétera. ¿Quién da la garantía de estos títulos?
Y lo más importante y los que a todos nos interesa son las características de la obligación negociable. ¿Sí? En este caso es una obligación negociable de ley nacional porque se pueden emitir con ley extranjera, con sede en Nueva York, es decir, si la empresa no paga, el juicio de los tenedores de deuda va a ir a Nueva York, ley local se define acá en Argentina. Este suele ser, por ejemplo, un primer parámetro que miran para el riesgo, ¿sí? La ley local generalmente significa mayor riesgo por tema de default, etcétera. Entonces también tienen que salir, por ejemplo, a cotizar con una tasa más alta, ¿sí? El monto que tienen que emitir o el monto que buscan financiarse, en este caso buscan 30 millones de dólares con la financiación mínimo y un 50 millones de dólares máximo. La moneda y la denominación de pago, dice las obligaciones negociables estarán denominadas en dólares estadounidenses, es decir, el valor real de los papeles, más allá que después se lo pueda especificar en el mercado, van a estar en dólares, ¿sí? Y serán suscriptas, integradas y pagaderas también en la misma moneda. Hay empresas que emiten en pesos y pagan en dólares, emiten en dólares y pagan en pesos, emiten en dólares y pagan en pesos y en dólares, etc. Hay muchas maneras, esto lo maneja generalmente la empresa, ¿sí? La garantía, es decir, la empresa acá se cubre y dice lo vamos a pagar de esta manera, etcétera. La forma de moneda de suscripción, lo que veíamos recién, para qué lo van a usar. La fecha de vencimiento, otro punto clave. Vencimiento de las obligaciones negociables serán los 2 años desde la fecha de emisión y liquidación. Esta se licitó el 5 de junio eh, y salió al mercado secundario el 10, es decir, que el 10 de junio de 2026 están venciendo estas obligaciones negociables. Disculpe, Amortización, sí. eso que está en negrita, que dice que si no llega a juntar el mínimo, ¿se vuelve todo para atrás? La compañía. Exactamente, exactamente el IA. Y en Cuando ese se... caso que no se paga ningún interés ni nada. Si uno No, tuvo retenida la plata, no sé, 2 meses, no sé si cuánto tiempo hay de plazo para juntar la plata. bien. Las licitaciones suelen ser, dependiendo de la empresa. Luar, por ejemplo, que es en el mercado una empresa bien valuada, bien considerada, nunca tuvo un default, suelen tener suscripciones cortas. Las suscripciones de esta empresa, por ejemplo, pueden ser de 3 a 6 días hábiles. Es decir, desde que empiezan a publicarlo, esto sí se licitó el 5 de junio, lo habrán publicado o lo habrán hecho público los últimos días de mayo. ¿Sí? Se licita, fecha máxima el 5 de junio y se conoce a los 2 días hábiles siguientes el resultado de la licitación. Si la licitación no alcanzó el mínimo de los 30 millones de dólares, se devuelve el dinero. ¿Sí? Vamos a ver, les voy a mostrar en el broker que no sé si hasta ahora me va a dejar, pero les voy a mostrar cómo funciona para que entiendan. Uno entra al broker para licitar, operar, vamos a suscribir, ¿sí? Bien, acá donde dice obligaciones negociables, aparecen las que son a licitar. Por ejemplo, acá es Rizobacter, que es un laboratorio, ¿sí? Entonces uno suscribe. El tramo no competitivo porque es mercado primario. La tasa es a licitar, por eso aparece 0. ¿Sí? Generalmente hay un color de tasa estimado, que algunos brokers lo ponen. Bueno, acá no está, ¿sí? Pero generalmente hay un color de tasa para generar un atractivo. ¿Qué pasa? Cuando la licitación apenas llega, apenas alcanzan, suponiendo el caso de Aluar, estos 30 millones que ellos pedían, la tasa suele ser un poquito más alta para tratar de generar el mercado secundario más atractivo. Cuando hay veces que se licita máximo 50 millones y el mercado sale a licitar y tenés un flujo de 70 millones, es decir, hay 20 millones que te sobran. Esos 20 millones se devuelven y se licita sobre los 50.
Generalmente ahí las tasas suelen ser más bajas porque hay una gran demanda, ¿sí? Si hay una gran demanda, significa que por ahí el riesgo está un poco más bajo, hay confianza en la empresa, etcétera. Entonces la empresa se da el gusto de poder bajar la tasa de interés de la deuda que emite, ¿sí? Generalmente se respeta la tasa que se propone. Esta de Aluar salió más o menos al 6,25 anual en dólares, que es una tasa bajísima para nivel mundial, pero en Argentina, por el mercado por ahí más cautivo que tenemos, son las tasas que se manejan entre 6 y 9, 6 y 10 son las tasas que se están manejando, ¿sí? Acá yo cargo el monto que voy a licitar, mínimo te dice que son 100 dólares y pongo suscribir, ¿sí? Una vez que suscribo, esto queda, el vencimiento, por ejemplo, de esta suscripción es el 28 de junio de 2026. Tengo tiempo hasta ese día de suscribirlo. Una vez suscripto, se va a la licitación y se ve si se alcanzó el monto que se quería o no. En caso que no se alcance, yo estos 1.000 dólares que puse acá los veo el lunes inmediatamente depositados de nuevo en mi cuenta comitente, ¿sí? Los veo acá en mi estado de cuenta. Entonces, eso es automático, si el mercado funciona de esa manera, entonces ese día los tengo cargados de nuevo a los dólares que no los licité, ¿sí? Eso pasa si no se alcanza el mínimo que requiere la empresa. ¿Se entendió? Sí, sí, muchas gracias. Pensé que los plazos eran como de meses, no de días, y eso es muy rápido. Sí. Sí, las licitaciones suelen ser cortas, más que nada en este tipo de empresas. Ahora, si es, por ejemplo, una pyme garantizada que va a emitir, las pymes suelen tener suscripciones de hasta 6 meses, ¿sí? Porque hay que darla a conocer, hay que hacer una publicidad, etcétera. Este tipo de empresas, como Aluar, como te digo, están bien recibidas en el mercado, cotizan en el panel líder, que son las 50 empresas más grandes, más importantes del mercado de valores argentino, tienen todo este respaldo, ¿sí? Que esto CNB agilizó hace unos años y no hace falta que ellos informen cada vez que van a emitir una deuda con mucha anticipación, sino que tienen periodos muy cortitos justamente por estas cuestiones en general, ¿sí? Por otro lado, lo que es la amortización. La amortización, bueno, el capital de las obligaciones negociables será amortizado en forma íntegra a la fecha del vencimiento. Ante la ocurrencia del supuesto incumplimiento, el capital será amortizado de acuerdo a lo previsto en la descripción de oferta y negación en la garantía, que fue lo que vimos acá, ¿sí? ¿Cómo lo pagan? Todo paga al vencimiento, esta tasa en general, ¿sí? Hay obligaciones negociables que pagan por trimestre, por semestre, ¿sí? Esta es relativamente corta, 2 años es muy cortito, ¿sí? Entonces tenemos un pago de intereses todo íntegro al vencimiento junto con lo que es el capital. Bueno, acá está el tramo no competitivo, quienes pueden participar, ¿sí? Hasta 75.000 dólares máximo, generalmente suelen ser desde 100 dólares mínimo los valores de inversión. Bien. Y el mercado secundario, una vez que tenemos emitidas ya en el mercado primario las suscripciones, uno que la licitó puede salir y decir, bueno, es un buen papel, es una buena deuda, se licitó a valor nominal sobre la par, es decir, a la par, es decir, se emitió, por ejemplo, a 100 dólares cada papel, entonces yo salgo y lo negocio en el mercado secundario eh, a 102, 105, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, cuando es una empresa como Aluar, que suele ser una empresa eh, bastante grande, bastante buena, lo que se hace es, en el mercado primario, se emite un poquito debajo de la par. Es decir, el valor nominal de la deuda es, por ejemplo, 100 dólares y Aluar en el mercado primario la vende a 98. Entonces uno tiene la tasa que va a pagar más una tasa implícita de estos 2 dólares emitidos por debajo, ¿sí? Estos 98, después al pago total se hacen 100,
más la tasa de interés que se genera. Entonces, al mercado secundario, uno puede salir y darse vuelta y colocarlas a $100 cuando la compraste a 98 y ganas ese diferencial, ¿sí? Esto es para quienes por ahí necesitan hacerse la liquidez, no quieran tener la deuda a finish, etcétera, ¿sí? Bien. Los bonos básicamente, vamos a ver un poquito acá. Un bono, cuando uno está comprando, lo que veíamos recién es un título o documento emitido por el Estado, ¿sí? Nacional o por una empresa. Y tiene como objetivo captar fondos, es decir, financiarse, ¿sí? El emisor, es decir, la empresa, en este caso, por ejemplo, Aluar, recibe el dinero y entrega el título de deuda, y el inversor recibe el título y entrega el dinero, ¿sí? Acá están las clasificaciones, si lo emite el Estado Nacional, obligación negociable si lo emite un privado, ¿sí? Obligación negociable PYME si lo emite una PYME, etc. ¿Y qué adquirimos cuando compramos un bono? Un flujo de fondos conocido, porque sabemos el vencimiento, la duración, la tasa, la frecuencia de pagos, etc. Eso es básicamente cuando se compra un bono. Después en el trasfondo podemos tener la especulación de si está más barato, si está más caro, etc. ¿sí? Los intereses, llamados cupones, son la compensación por el dinero tomado, es decir, la tasa de interés que generamos por prestarle este dinero. Se abona generalmente de forma semestral, si bien existen otros criterios de pago, como veíamos recién, que era íntegro al vencimiento. ¿sí? Generalmente, como para no aburrirlos mucho más, esa es la función de los bonos. Pero como les digo, puede ser especular con el precio desde el lado de vista del inversor minorista o también buscar este flujo de fondos determinado. Por eso son rentas fijas. Nosotros sabemos qué vamos a cobrar, cuándo, etcétera. ¿Qué riesgo existe? Existe el riesgo de default, existen todo este tipo de riesgos en general, ¿sí? Y después, lo otro más interesante, las acciones, la renta variable, ¿sí? Este es el otro instrumento, los bonos y las acciones son los dos instrumentos más líquidos del mercado de valores argentinos, ¿sí? La acción es la parte en la que se divide el capital social de la sociedad anónima. En Argentina, todas las empresas que coticen en bolsa tienen que ser una sociedad anónima. Quienes la poseen reciben el nombre de accionista. Ser accionista, esto es lo clave siempre, es tener una parte de la empresa. Por eso acá es donde entran los distintos criterios de inversión. Si especula con el precio, si uno invierte realmente en la empresa porque la estudió, le convence, etcétera, ¿sí? Para determinar todo esto hay distintos tipos de análisis. Uno que seguramente lo habrán estudiado con el profe es el análisis fundamental, ¿sí? El análisis fundamental es lo que se ve generalmente en las universidades o si hacen alguna capacitación en el futuro, ¿sí? El análisis fundamental es la lectura de ratios, la lectura de estados contables, etcétera, ¿sí? Como les explicaba hoy, todas las empresas en general cotizan y las que cotizan deben tener público sus estados financieros, sus, sus hechos relevantes, ¿sí? Por ejemplo, Mercado Libre, ¿sí? Mercado Libre podemos ver todos los ratios de evaluación que los calculan algunas páginas. Por ejemplo, acá podemos tener el current ratio, que es el ratio de liquidez corriente, ¿sí? Podemos ver el quick ratio, que es el ratio de la prueba ácida en distintos años, ¿sí? Esto se puede ver anualmente, se puede ver trimestralmente. Tenemos páginas también que lo hacen en español. Eso es el análisis fundamental, ver los estados contables, analizar analizar
a ver, acá, ahí tenemos. Analizar los contextos económicos de las empresas, ¿sí? Como le explicaba hoy, por ejemplo, en la pandemia, qué empresas se vieron beneficiadas, qué empresas más perjudicadas. Acá podemos ver los ingresos, beneficio, ¿sí? Tenemos, bueno, Investing no nos muestra por ahí todo acá, ¿sí? Flujo de caja, los ratios, ¿sí? Estos van a estar más familiarizados con los nombres. Eso es el análisis fundamental. El análisis fundamental básicamente les permite ver los números reales, tangibles de las empresas y, como les explicaba, el contexto económico también. Generalmente, un ejemplo reciente que tenemos en nuestro país fue el cambio de gobierno. ¿Sí? El mercado asigna expectativas sobre un modelo de gobierno sobre otro. Esto juega también en el análisis fundamental, en ver cómo las empresas se van a desarrollar, a mover, etcétera, ¿sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, rentabilidad sobre la inversión, rentabilidad sobre los activos, el ROA, el ROE, generalmente son históricos, ¿sí? La prueba ácido, ratio de solvencia, ¿sí? Tienen todos estos datos a disposición, generalmente los calculan las webs. Esto, la lectura de estados contables, en análisis económico en general del contexto, son lo que se conoce como análisis fundamental. Con el profe habrán visto también lo que es, vamos a ver acá, el discount cash flow, ¿sí? El descuento de flujo de caja. Esa es otra manera de evaluar las empresas, ¿sí? El costo del capital, el WACC, etcétera, todos los que nos permite hacer un análisis vertical en los estados contables, un análisis horizontal, cómo evolucionan las ventas, etcétera. Ese es uno de los métodos más utilizados de análisis para los inversores. Y después existe el análisis técnico, que es un poco más subjetivo, en donde se ven los gráficos de las empresas y se intenta determinar puntos de venta, puntos de compra, ¿sí? Por ejemplo, zonas de precios donde la acción supo rebotar, zonas de precio donde la acción supo caer, etcétera, ¿sí? Esas son las distintas variaciones en general. Los distintos maneras de analizar y de evaluar las empresas, ¿sí? Bueno, después podemos entrar en algunos detalles más. Mecanismo de la inversión, la empresa necesita financiarse, emite acciones al mercado de capitales, ya sea directamente o por intermediarios. Estos intermediarios son los inversores, ¿sí? Acá tenemos lo mismo que repasábamos un poquito hoy, los mercados que intervienen, etcétera. ¿Sí? Bueno, un poco en general, como para no aburrirlos y ir cerrando algunas cuestiones, así funciona y esa cantidad de instrumentos tenemos en lo que es el mercado argentino, ¿sí? Funciona similar a otros mercados a nivel mundial, ¿sí? Bueno, acá veíamos el WACC, también lo habrán estudiado. Básicamente, en el mercado de valores tenemos ahorristas, inversores con un excedente capital contra gente que necesita financiarse. En el medio tenemos distintos tipos de instrumentos, distintos tipos de riesgo de que quiera asumir uno o el otro, los distintos tipos de mercados que intervienen de una manera u otra, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que nos lleva al final y al cabo a poder tener toda esta estructura que funcione, ¿sí? Lo importante acá y lo clave y lo que a mí me gusta que terminen sacando en limpio es que cualquiera hoy en día puede acceder al mercado de capitales, comprar acciones, ya sea empresas locales o a nivel internacional, ¿sí? De las empresas más grandes del mundo y pueden hacerlo solamente a través de la creación de una cuenta comitente, ya sea desde su banco de operatoria normal, francés, Santander, Galicia, Credit Corp, etcétera, o desde una ALIC. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Rami, vos sabés Sí, que en la medida que vos ibas hablando recién, yo fui anotando algunas cositas también que me gustaría preguntarte, profundizar. bien. Em, Vos hoy hablaste, por ejemplo, de
lo mencionaste así por el aire. Vos hablaste de algunas empresas, hablaste de un instrumento en específico, hablaste de algunas empresas, por ejemplo Apple o Samsung, que son empresas del exterior, son empresas radicadas con su domicilio fiscal en el exterior. Ahora, esas empresas radicadas en el exterior pueden cotizar en el mercado de valores de Buenos Aires, por ejemplo, en el Merval. Exactamente. Esas empresas pueden cotizar en el Merval, ¿sí? El banco Comafi inventó un instrumento que se llama, no lo inventó, en realidad lo copió, que se llama Certificado de Depósitos Argentinos, ¿sí? El banco Comafi lo que hace es comprar las acciones originales de Estados Unidos, por ejemplo, Apple, Coca-Cola, ¿sí? Por ahí las más conocidas, Amazon, Microsoft, etcétera, y las divide en Argentina con un ratio que lo determinan para hacerla accesible al público minorista y en pesos. Un ejemplo, la acción de Apple tiene un ratio de 10 a 1, es decir, 10 CDRs de Apple equivalen a tener una acción. Entonces yo, Ramiro, no tengo el dinero necesario para comprar una acción entera de Apple o no tengo la capacidad de poder abrir una cuenta en el extranjero para invertir, y lo que hago es mediante un CDR comprar y replicar exactamente el movimiento que tenga la acción en Estados Unidos, ¿sí? La acción original. Puedo tener una mínima porción, como es un CDR, entonces en este caso estoy teniendo el 10% de una acción, o puedo tener 10 CDRs, puedo tener 1.000.000 de CDRs, ¿sí? Y siempre tengo el equivalente a lo que es la acción. Los CDRs, ¿qué es lo bueno? Que tenés todos los derechos sobre las acciones. Cobras los dividendos, ¿sí? Si hacen un split o recompra acciones, también participás, etc. Lo que se logró es que, por ejemplo, yo invirtiendo desde Argentina en Coca-Cola, cobre el dividendo que paga trimestralmente Coca-Cola a sus accionistas en dólares. Yo pongo mis pesos a trabajar en un CDR de Coca, en 2 CDRs, y a mí la empresa me paga. Esos dividendos llegan a través de lo que se conoce el contado con liquidación a mi cuenta comitente y me los depositan para que yo pueda disponer de ellos. Bien, entonces hay otra cosa importante que también mencionaste, son la cantidad de porciones que se necesitan para replicar una acción, que serían Así los es, ratios. así Al es. momento de hablar de ratios, te hago una pregunta también ahí. ¿Hay una cantidad estandarizada, normalizada, o los ratios los manejan las empresas, o hay algún ente regulador de ratios? Los ratios de los CDRs los maneja el Banco Comafi con Bima, ¿sí? Bueno, ahora no me está dejando mostrar acá, vamos a ir. Tiene los ratios de los CDRs, los determina el Comafi con Bima. Por ejemplo, Adidas es un ratio de 22 a 1. Adobe, ¿sí? Un ratio de 44 a 1. ¿Sí? Amazon, un ratio de 144 a 1. Todo esto con el fin de hacerlo accesible al inversor minorista. En los CDRs, los ratios en Argentina los determina Banco Comafi y la IBIMA, que son quienes administran y manejan el programa de CDRs. Bien, y eso también es importante pensando en lo que por ahí lo mencionaste. Supongamos que una acción de Apple o de Samsung cotiza a 150, 160 dólares. Estamos hablando de que convertidos en Argentina son 150.000, 160.000, 180.000 pesos. Es un Exactamente. valor muy grande para un inversor. Esa también es una de las ventajas de poder invertir en ratios. Así es, lo hacen accesible al inversor minorista. Un ejemplo, si la acción de Apple valdría 100 dólares, que está dividida en un ratio de 10 a 1, nos permite que cada CDR tenga un valor de 10 dólares, haciendo números, que serían más o menos, tomando un dólar redondo de 1000, serían 10.000 pesos por acción, en vez de tener que invertir 100.000 pesos en una acción de Apple. Bien, y por otro lado, ahora al revés, porque si hablamos de CDR,
también tenemos que hablar, o sea, si estamos hablando de que hay empresas del extranjero que pueden venir a invertir en Argentina, a cotizar, perdón, en Argentina, que pueden venir a buscar financiamiento de Argentina, hay empresas argentinas, como hoy, por ejemplo, vos mencionaste YPF, que pueden ir a buscar financiamiento en el exterior, ¿o no? Exactamente. Es más, el mercado argentino tiene muchísimas empresas cotizando en Estados Unidos. Bien, ¿y eso mediante qué instrumento se realiza? Porque por un lado tenemos el CDRs, pero al revés, la inversa, ¿cuál sería el instrumento? Como bien lo decís vos, es exactamente lo mismo, pero al revés. Se llaman ADR, ¿sí? Que vienen de American Depositary Receipt, ¿sí? Que significa recepción de depósito norteamericano, que es para que una empresa de extranjera, ¿sí? Con domicilio fiscal fuera de los Estados Unidos pueda emitir acciones bajo la ley estadounidense y financiarse en el mercado norteamericano, en Nueva York, ¿sí? Que es el mercado más líquido y más grande del mundo, al menos en este momento. Hay muchas empresas argentinas en Estados Unidos. A ver, vamos a ver si lo tenemos acá a mano, más fácil. Los ADRs argentinos, que son los que generalmente determinan la recepción de Argentina en el mundo, tenemos YPF, Despegar, Galicia, Banco Superville, Banco Macro, Banco Francés, Pampa Energía, Mercado Libre, Loma Negra, Cresud, Telecom, Central Puerto, Transportadora Gas del Sur, IRSA Propiedades, Bioceres y Edenor. Son todas empresas que funcionan, trabajan en Argentina, pero cotizan y se financian en Estados Unidos vía ADR. Buenísimo, de 10. Por otro lado, algo que mencionaste varias veces también fue el split de acciones. ¿Qué diferencia hay con un ratio, un split de acciones? Bien, un split de acciones que se dio hace poquito, vamos a verlo acá, por ejemplo, es cuando hay una teoría que dice cuando una empresa hace split de sus acciones es porque cree que está cara, ¿sí? Eh, un split de acciones, una que lo hizo hace poco fue Nvidia, una empresa de eh, placas de video que ahora también incursionó mucho en inteligencia artificial, que al cierre de hoy es la empresa más grande del mundo cotizando, ¿sí? La destronó a Microsoft y Apple, que generalmente se disputan el primer puesto. Hoy Nvidia es la empresa más grande del mundo en capitalización bursátil, es decir, número de acciones en circulación contra su precio. Y hace poco, como esta empresa llegó a valer $1.100 prácticamente por acción, hizo un split de acciones, acción desdoblada, de un 10-1. Es decir, a cada acción la dividió en 10. ¿Sí? El lunes 10 de junio lo hizo ahora, la semana pasada. ¿Cómo es esto? Yo, por ejemplo, soy tenedor de acciones de Nvidia y tengo una acción, a mí Nvidia me entrega otras 9 por esa que yo tengo. Entonces yo no licúo mi capital, sino que yo ya multiplico mis acciones en base al ratio. ¿Qué buscan con esto? Ser más accesible a todo tipo de inversores. ¿Sí? La diferencia de un split es que la decisión la toma la empresa, ¿sí? A diferencia del ratio que veíamos hoy, que lo analiza en general lo analiza en general el banco o quien emite el programa de los CDRs. Bien. Y algo que me gustaría preguntarte, pero que tiene que ver con algo personal, ¿sí? Hasta Bien, ahora, perfecta la exposición en relación a cómo funciona el sistema financiero, el mercado de capitales. Pero en cuanto a una opinión personal, vos trabajás de esto, vos te dedicás a esto, eh, asesorás a muchas personas, a muchas empresas, recomendás acerca de invertir. A modo personal, ¿qué es lo que por ahí se busca al momento de recomendar o al momento de formar tu cartera propia? ¿Qué es lo que se busca? La distribución de dividendos, se busca, no sé, invertir en empresas de tecnología, se busca, o sea, se analiza la madurez de una empresa,
en ese análisis fundamental que se hace, ¿sí? ¿Qué es lo que más se busca? ¿El contexto macroeconómico, las leyes, las políticas de un mercado determinado? Bien, bueno, todo eso que nombrás y más generalmente es lo que se busca, ¿sí? Porque mucho, por eso existe el perfil del inversor. Es el que te determina o me determina a mí como asesor poder recomendar un tipo de activos u otro, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, los objetivos de de esa inversión, porque puede ser una inversión a término que me digan retiro el dinero en un año, retiro el dinero en 6 meses, o puede ser que me digan este dinero queda ahí para dentro de 15, 20 años, o tengo un fin específico como si llego a cierto monto lo saco para cambiar el auto, para terminar mi casa, etc. Todas esas cuestiones te terminan dando una pauta sobre en qué invertir, en qué no, porque, por ejemplo, alguien que tenga una fecha de término para su inversión, no puedo hacerlo invertir en renta variable, por ejemplo, en acciones, porque eso fluctúa todo el tiempo y nadie sabe cuánto va a valer esa acción en 10, 20 años, en 5, 6 meses, más allá de todas las estimaciones que se puedan hacer. Entonces, generalmente ese tipo de perfil se suele ir a renta fija, que se cobre alguna renta, etc. Algún perfil también más arriesgado, podemos, por ejemplo, hoy en día incluirlo en criptomonedas, incluirlo en acciones más arriesgadas. Después también capitales grandes suelen buscar empresas que paguen dividendos. Empresas, si hay dos tipos de inversiones en acciones, en empresas, que se llama Growth Invest, inversión sobre crecimiento, o Value Invest, inversión sobre valor, ¿sí? Las de crecimiento suelen ser inversiones sobre empresas tecnológicas, empresas que tienen más futuro, más proyección, por ende tienen mayor riesgo. Y las inversiones sobre empresas de valor pueden ser como empresas sobre Coca-Cola, empresas sobre, a ver, hoy en día algún otro ejemplo, Walmart, ¿sí? Empresas bastante más establecidas, que ya sabemos a qué se dedican, qué hacen, su público en general, y suelen pagar dividendos altos. Entonces se busca, por ejemplo, invertir en este tipo de empresas con un capital para mantener el capital invertido en empresas que generen un valor agregado y que al mismo tiempo nos repartan partes de sus ganancias, ¿sí? Esto también disminuye el riesgo del inversor. Como te digo, es muy personal, también depende del capital del que hablemos, el flujo de dinero disponible, porque alguien me puede decir agrego todos los meses, alguien me puede decir saco todos los meses, alguien me puede decir solo es esto y listo. Entonces se adecúa y se tiene que trabajar totalmente con el inversor y sus necesidades directamente. Muy bien, perfecto, perfecto. Súper, súper fácil tu aclaración. La verdad que lo entendí a la perfección. Por mi parte, no tengo ninguna otra duda. No sé si alguno de los chicos, eh, Mariela o Eleonora o Sergio o Lía, quieren hacer alguna pregunta, Luciana. Consulto, por ejemplo, en invertir online, que te deja acceder, por ejemplo, a una cuenta de inversiones en Estados Unidos. ¿A Sí, qué se podría acceder a partir de esa cuenta, digamos, bien. que nos abre? Mira, abrir una cuenta afuera mediante un broker local, personalmente, más allá que trabajo con los brokers, no te lo recomiendo porque es caro. Tenés muchísimas comisiones. Por eso tenés estos instrumentos que nombraba el profe, los CDRs, por ejemplo, para poder operar desde acá sin ningún problema con la mayoría de instrumentos del exterior, ¿sí? Si quieres abrir una cuenta afuera, lo ideal es algún broker directamente afuera y fondear. Hoy en día hay muchas maneras de hacer llegar el dinero de manera directa, ¿sí? Abrir la cuenta comitente en Estados Unidos mediante un broker local, lo que te permite es operar todos los instrumentos al que ese broker tenga acceso. Pero como te digo, suele ser bastante caro porque tenés que enviar el dinero por contado con liquidación y traerlo por contado con liquidación, lo que primero te significa una variación de riesgo del tipo de cambio. Segundo, tenés que pagar IVA sobre estas transacciones que hagas. ¿Sí? Y todos los impuestos que aparecen ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, en general, si vas a operar desde Argentina, te recomiendo que operes directamente desde una
cuenta comitente local y tenés acceso a la mayoría de los instrumentos, al menos de acciones del mercado internacional, porque los CDRs no solo tenés de Estados Unidos, tenés de muchas regiones del mundo, tenés de Brasil, tenés de la India, tenés de Europa, etc. Perfecto, gracias. Bien, ¿y alguno de los chicos o alguna otra consulta? Yo quería consultar, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. tal, Sergio? Ramiro, te quería consultar, ¿cuáles serían más o menos los brokers más reconocidos de Argentina o que más se trabaja? Y también si me puede dar algunos nombres de algunos brokers de Estados Unidos. Bien, Conozco algunos por la misma publicidad, diríamos. Balance, después conozco... Aprovechemos ahora con las preguntas que son gratis. Sí, después vamos a tener Ya no hay que comunicarnos comisión. con Ramiro por privado. brokers en Argentina locales, Balance es uno de los que nombraste, ahora lo tenés también a Cocos Capital, Invertir Online, Bull Market, InView. Después si quieren yo les acerco al profe las webs y pueden tener acceso. Cada uno se especializa generalmente en algo más puntual, ¿sí? Pero por lo general en todos tenés acceso a todos los instrumentos. La elección de cada uno para mí pasa por lo personal de amigarse o no con la plataforma, de ver si es fácil operar, etc. Algunos ofrecen por ahí más fondos comunes de inversión que otros, más bonos que otros, pero en lo que es acciones, CDRs, obligaciones negociables, suelen estar todos bastante parejos. En el exterior, TD Ameritrade, Interactive Brokers y Toro, por ahí son los más fáciles para poder operar desde Argentina sin necesidad de tener una cuenta bancaria en el exterior. ¿Sí? Después la mayoría de los otros brokers como Fidelity Investment, que es uno de los más grandes, te pide una cuenta bancaria ya en Estados Unidos. Perfecto. O sea que las del exterior, con cuentas bancarias nacionales, puedo hacer la transferencia a los brokers esos, en algunos. Sí, Interactive Broker te permite fondearlo con criptomonedas y después lo convertís a dólares allá. Perfecto. Gracias, Ramiro. ¿No? Muy bien, ¿y alguna otra consulta? ¿No? No, Nos gracias. recomiendo en qué invertir ahora, en qué acción. Vamos a ahorrar primero un poco. Una última, una consulta antes que esa parte de hay que invertir. Hoy estuviste hablando una parte de que, bueno, que están todas reguladas por la Comisión Nacional de Valores. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es la garantía de que estos brokers, hasta dónde es la garantía? ¿Hay un límite de garantía que tiene quien deposita en esos brokers? Si esos brokers se pueden cerrar y, no sé, irse, no sé, se me ocurre. ¿Hasta qué garantía hay? ¿Hay un porcentaje de garantía? La garantía es verlos en, por eso les hablaba de, a ver, verlos en lo que es registro público de agentes de CNB, ¿sí? Sí, en eso sí, eso había escuchado hoy. Bien, entonces buscarlos en lo que es los agentes, los idóneos por número de matrícula, etcétera, es la mejor garantía. Que cierre un broker, la posibilidad existe, que es la misma que cierre un banco, digamos. El 70% de la tenencia de los títulos está en caja de valores asegurada, que es lo que les explicaba hoy, que es la sociedad que asegura todas las tenencias de los títulos valores de los inversores argentinos. De que cierre un broker en Argentina hay que ir a 1989 para encontrar el cierre de alguna sociedad de bolsa. ¿Sí? Ni siquiera en 2001 pasó, ni siquiera en 2019 con la mayor caída de la bolsa argentina en las PASO después del resultado electoral. Fueron los 2 puntos por ahí que siempre se compara la gente que está en el mercado y ni siquiera hubo problema de liquidez, es decir, se pudo hacer frente a todos los compromisos que hubo, ¿sí? Yo desde que estoy hace 4 años trabajando en esto, no tuve nunca ningún problema ni de cerca de que no se financie o no se pague algo. Pero tenés todos los instrumentos del Estado atrás regulando estos brokers. Como te digo, existe
la misma probabilidad de que cierre un banco es la que cierra un broker, ¿sí? En el sentido de que tenés Central, tenés CNB, tenés WIF, tenés todos detrás para darte la garantía justamente sobre tus inversiones. Claro, sí, justamente preguntaba porque los bancos, por ejemplo, te dicen, por decirte, no sé los montos ahora, pero hasta 10 millones por caja de ahorro, una cosa así. Claro, la tenencia acá se hace sobre títulos nominales, como te digo, te aseguran el Ajá, un 70% de tus 70%. tenencias. Ahí ¿Sí? está. Sí, Eso está eso no sé. asegurado por la ley de concursos y quiebras también y todo. Ah, perfecto. Gracias. No, por nada. Ahora sí la pregunta que hicieron los más que, ¿qué nos sugerís? Y en cuanto a qué invertir, ya más o menos también hizo o sea, la referencia al análisis fundamental, esto que yo le estaba preguntando, de qué es lo que se analiza en una determinada empresa al momento de invertir. Pero puntualmente hoy, estamos a 18/6/2024, empresas que coticen bueno, o sea, pueden ser, o sea, en la bolsa de Nueva York, que es la más conocida, o acá en Argentina, en el Merval, qué es lo que se recomienda. Bien, a ver, como les decía, es muy personal el tema en cuanto a riesgo, en cuanto a objetivos, etcétera, ¿sí? Si hablamos de acciones, invertir en Argentina es riesgoso, pensando en el largo plazo, ¿sí? Por ahí pensando en el corto plazo, generalmente se suele jugar un poco con los rebotes, con las mejoras, etcétera. Las que mejor posicionadas están en este momento son lo que es energética, ¿sí? Lo que son YPF, Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur, Transportadora Gas del Norte, porque viene con la liberación de tarifas. Y en Estados Unidos está bastante complicado porque el mercado está bastante apreciado porque está con la expectativa del recorte de tasas de interés de la Reserva Federal. Entonces en Estados Unidos hay que hacer un análisis bastante más exhaustivo de qué es lo que se intenta buscar con la inversión en general. Buenísimo, muy bien. Bueno, creo yo que estamos en condiciones de dar por concluida la masterclass de hoy. Para. Ramiro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué Te tal? consulto, cuando hablamos de rendimiento directo, Sí, de un fideicomiso, por ejemplo, el rendimiento directo a 365 días, sí. ¿es realmente lo que va a rendir un fideicomiso? Y Variando, obviamente, si es una renta fija, variable, lo que sea. si es renta fija, sí, porque podés determinar el flujo de fondos. Si es renta variable, puede ser un histórico que te estén evaluando y te dicen, en el pasado rendimos esto, pero rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Exacto. Entonces, ese historial, ese numerito, si es renta variable, puede ser un histórico. Si es renta fija, sí puede ser algo más puntual de seguridad de rendimiento, como una TIR, etcétera. Claro. Bien. Gracias, Ramiro. No, por nada. Bueno, buenísimo. Ramiro, muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas gracias, ustedes. la verdad que muy didáctico todo, muy buena tu clase, muy también, o sea, la parte teórica también es algo que nosotros vemos acá en la asignatura, así que te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo la clase y obviamente que los chicos te hayan podido hacer este tipo de preguntas. Seguramente después van a ir surgiendo algunas cuando los chicos que no pudieron estar puedan ver el video. Esto lo estuve grabando y después lo vamos a publicar también. Buenísimo. Para mí fue raro verte ahora a vos ahí. Ramiro fue estudiante de contador en otra universidad en la que trabajo y por lo general el conocimiento iba al revés. Así que ahora en este caso te felicito por tu crecimiento y por todo lo que pudiste ir aprendiendo. Bueno, ahora ya siendo contador y teniendo tu diplomatura en mercado de capitales, así que te felicito.
Bueno, aprovechenlo al profe, que la verdad es un gran docente. Tuve el gusto de tenerlo en 2 materias. Y bueno, espero que le haya sido de utilidad, que le haya abierto alguna que otra puerta. Y les digo que se animen a invertir, no es nada de otro mundo. Pueden buscar asesoramiento o pueden buscar videos en internet. A ver, hoy en día está todo, pueden conseguirlo, pero anímense a entrar al mercado de capitales y como les digo, gracias por la oportunidad y bueno, espero que haya sido de utilidad y entretenida la clase. Ramiro, antes que te despidas, Sí, ¿podés pasar algún contacto, algo para... Ahí te estuve buscando sí, ahí te dejo mi número. no, En redes, sí. en redes. Bien, en redes tengo en Twitter y yo ahora le mando todo al profe y que él se los Ah, difunda, bien. Sí, entonces sí, justo les llega a todos. te estaba buscando en Instagram. Y otra cosa, ¿estás trabajando para algún broker o algo? Trabajo con Invertir Online, con Balance y con Cocos. Ah, bien. Está. Perfecto. Hace como 4 meses que estudian y a mí no me pidieron nunca las redes, nunca me pidieron el Rami, como para que veas la diferencia. Nosotros vamos directo a YouTube, El alumno profe, superó al a maestro, YouTube ¿sabes? y tenemos todo. Así que Usted es bueno, famoso por su canal de YouTube. En Sí, YouTube, sí, comentamos. sí. Sí. Qué cool, decían algunos, que tiene su propio canal. Bueno, Rami, un gusto, entonces muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto nosotros dos y después le vamos a pasar esa información a los chicos también que les se ve hacemos, que les tuvo buena hacemos llegar. aceptación también y que seguramente te van a querer hacer algunas preguntas más ya en el Así ámbito es. profesional. Listo, les hacemos llegar los contactos. Muchas gracias una vez más y bueno, Gracias. espero que Gracias. tengan un buen resto de jornada. Y bueno, Gracias igualmente. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable.